Hoy, un acontecimiento importante, se ha presentado por parte de la Defensoría del Pueblo un documento titulado Acciones defensoriales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hablar de las propuestas de ese documento y lo vamos a hacer con la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que nos visita nuevamente en Hora 23 y en Bolivisión. Como siempre, es la tercera vez que la vemos últimamente. Bienvenida. Muchas gracias a Hora 23. Es un gusto a través de este canal poder saludar a toda la población que pues nos está siguiendo, y gracias por el espacio para poder difundir el trabajo que realizamos como Defensoría del Pueblo. Antes de conocer el contenido del documento que mencionaba, que ha sido motivo de un acto muy importante en esta jornada, ¿por qué los bolivianos deberíamos preocuparnos del sector de discapacitados en el país? Personas con discapacidad. Con discapacidad. Es importante, primero porque es una población en situación de vulnerabilidad. Segundo, porque debemos entender que esta población que ya está en situación de vulnerabilidad alberga a otras poblaciones que se encuentran igual en vulnerabilidad. Niñez y adolescencia, mujeres, adultos mayores, poblaciones indígenas, que además de estas condiciones de vulnerabilidad, son personas con discapacidad. Entonces eso agrava mucho más su situación. Y la tercera, que yo creo que es importante, es que usted, yo, la persona que está detrás del televisor, en cualquier momento de la vida puede ser una persona con discapacidad, temporalmente o definitivamente. Y yo por ello reconozco la lucha de las organizaciones de personas con discapacidad, porque ellas aparentemente están trabajando para su sector, pero esos beneficios les llegan a todos, nos llegan a todas y a todos, porque en algún momento, les reitero, todos podemos ser pasibles de padecer alguna discapacidad. Y por eso creo que es importante que podamos entender como sociedad, que podamos entender desde las instancias estatales la importancia de poder escuchar y solucionar las demandas de esta población. Ahí están los datos. Me imagino que ha sido este criterio el que ha orientado justamente la elaboración de este documento. Ya mencionaba su título, lo reiteramos: Acciones defensoriales sobre los derechos de las personas con discapacidad, presentado hoy. Muy sintéticamente, ¿cuáles son los principales planteamientos de este documento? Bueno, con el trabajo que venimos desarrollando hace bastante tiempo, nosotros hemos ido identificando demandas y problemáticas que la población con discapacidad presenta. Una de ellas que nos ha llamado mucho la atención es que las personas con discapacidad auditiva profunda no pueden acceder a licencias de conducir. Por tanto, no pueden acceder a la conducción de un vehículo, el propio para llevar a sus familiares, o el que nos ha llamado y nos llama la preocupación, acceder a una fuente laboral. Usted sabe, todos sabemos, que las fuentes laborales para personas con discapacidad son limitadas, no necesariamente encuentran oportunidades. Y una de las que puede ser apetecible para ellos es el transporte público. Sin embargo, hay una limitación que hemos ido trabajando durante todo este tiempo con las instituciones involucradas, y creemos que puede ser superada a través de una modificación normativa. Una propuesta práctica, entonces, hacemos un paréntesis en lo que nos está diciendo, es la posibilidad de otorgar licencias de conducir a personas sin audición. Exacto. ¿No significará esto, dirán los responsables de tránsito, estoy planteando una hipótesis, que eso significaría un riesgo para otros conductores y para peatones? ¿Qué han determinado al respecto? Yo le respondería con una pregunta. ¿Los últimos accidentes en carreteras han sido ocasionados por personas con discapacidad? No. Personas con una licencia de conducir, personas que seguramente sin conciencia y alcoholizadas. Exacto. Y personas que seguramente no han pasado por los debidos exámenes. Lo que la Defensoría del Pueblo está planteando es responsablemente se les hagan los estudios especializados, se les pidan las condiciones específicas para las movilidades, pero que todo esto sea transparente, sea honesto, y que además lo haga en un marco respetuoso de sus derechos humanos, porque al final entendamos que esa puede ser una fuente laboral, y eso es importante. Ahí tenemos una propuesta práctica. ¿Qué otros elementos incluye el documento? Una que nos parece simbólicamente muy importante y nos genera mucha satisfacción que se haya podido entender en el acto de hoy, porque es una demanda que tienen las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psíquica o mental. Y es que ellas, de alguna forma, no pueden tomar decisiones. Decisiones independientes. Decisiones de forma independiente. Y nos encontramos a que en el Estado boliviano tenemos un modelo que plantea un tutor, que es una tercera persona a la persona con discapacidad, que decide por esta, sin consultarle,
decide porque tiene esa facultad, porque la ley les ha dado esa facultad. En un caso que pongo un ejemplo, me imagino la situación de una persona que tiene algo de recursos, tiene algún grado de discapacidad mental y no puede decidir por sí misma el manejo de esos recursos. ¿Encaja en la idea? Totalmente, y pensando mal, y como han existido casos que ha conocido la Defensoría del Pueblo, casos en los que a veces se toman decisiones arbitrarias o perjudiciales o a veces malintencionadas en contra de esta población. Hemos encontrado personas en centros de salud mental en los que las personas no requieren y no quieren estar, pero por decisión de una tercera persona del tutor las pueden albergar ahí. O incluso, y peor aún, para el acceso a algunos servicios de salud sexual y reproductiva. La ley es clara al señalar que en el caso de personas con discapacidad intelectual, psíquica o mental, estas deben ser atendidas por el tutor o definidas por el tutor. Entonces, una persona con discapacidad intelectual que puede entender ciertos procesos, procedimientos, puede entender ciertos conceptos, no es consultada. Con estos datos, ¿cuál es la propuesta? La modificación del artículo 20 de la ley 223 para permitir la toma de decisiones y pasando de un sistema de sustitución, que es el que tenemos ahora, a un sistema de apoyo. Es decir, que exista una persona que sí, que le pueda consultar, que le pueda explicar, pero que sea la persona la que tome decisión, pero evidentemente asistida por otra. Pero la última palabra corresponde a la persona. Sí, es que hay que respetar. Ellos no han perdido la calidad de personas ni de seres humanos. Ellos tienen en algún momento la capacidad de decidir y eso es importante reconocer. Entiendo que la última parte de este documento apunta a proponer una ley municipal para que los gobiernos municipales diseñen políticas para que las personas con algún grado de discapacidad ejerzan sus derechos. ¿Qué significa esto en la práctica? Mire, lo que nosotros hemos visto es que con el tema de autonomías muchas veces el tema de competencial llega a dejar en una nebulosa las responsabilidades estatales, principalmente municipios y departamentos, que son los que están cerca de la población. O sea, ¿usted con quién está más cerca? En La Paz es mucho más complicado, pero está más cerca del municipio, está más cerca del gobierno departamental y finalmente es el gobierno central, que es el encargado de dar las políticas nacionales, leyes nacionales, marcos nacionales, programas nacionales. Pero donde se efectiviza todo eso es en el municipio, es en el lugar más cercano a la población. Y lo que hemos evidenciado nosotros como Defensoría del Pueblo es que no todos los municipios, pero un buen número, se limita, por ejemplo, solo a dar un bono o solamente hacer una acción o dos acciones relacionadas a personas con discapacidad, cuando la responsabilidad es de dar atención y protección integral a esta población. Entonces, lo que nosotros hemos hecho una propuesta, respetando los marcos competenciales, de un modelo tipo ley municipal que pueda prever el tema de políticas, programas y proyectos sostenidos y de largo alcance en las entidades territoriales autónomas, en este caso las municipales, para la atención de la población de personas con discapacidad. Ahí están entonces los planteamientos de la Defensoría. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que de las propuestas lleguemos a normas que sean efectivas? En el país ya tenemos un conjunto de normas que están aprobadas pero que no se cumplen. En este caso hay un conjunto de propuestas. Corresponde al gobierno central y me imagino al municipal considerarlas y desde luego aprobarlas. ¿Hay posibilidades y voluntad política en esas instancias? Lo que hoy hemos encontrado es una respuesta positiva. En la presencia del ministro Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia, y creemos que es importante. Además, se han trazado la posibilidad de hacer una agenda 2020-2025 con las organizaciones de personas con discapacidad, que siempre es importante resaltar, porque estas son las personas sujetas de estos derechos, son las que al final van a ser beneficiadas, y también entender que por los tipos de discapacidad van a tener demandas diferentes. Por las regiones donde viven van a tener demandas diferentes. Entonces, eso nos está llevando a tener un plan de trabajo relativamente mucho más complejo de elaboración. Pero yo quisiera, antes de pasar ese tema, resaltar una tercera propuesta que sí me parece importante, porque esta va a beneficiar a todas las personas con discapacidad. Nosotros el año pasado hemos hecho el seguimiento a 155 gobiernos municipales respecto al bono para personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Primero, el espíritu de la norma nacional señalaba que se debía insertar laboralmente a las personas con discapacidad, en 4% el público y en 2% privado. Exacto. No se ha cumplido en su integridad. No solamente eso, sino que el Estado ha señalado como una definición estatal que las personas con discapacidad que no vayan a ser insertadas reciban un bono de apoyo económico, que significa que les van a dar
un dinero que les permita subsistencia mínima para estas personas. ¿Cuál es la valoración de esta política y de su Hay aplicación? dos problemas, que posiblemente haya más, pero dos que nosotros hemos identificado. ¿Cuáles son? Primero, existe un excesivo formalismo en cuanto al registro o al sistema de registro para estas personas. Problema 1. Problema 1. Problema 2. Pero la consecuencia es que se puede generar que una persona con discapacidad esté entre 6 a 18 meses sin cobrar el bono. El problema segundo es que existe la idea de que aquellas personas con discapacidad que cuenten con una madre, una padre, un tutor que está arrogándose la inamovilidad laboral, no les dan el bono con discapacidad, cuando el bono por discapacidad es para la persona con discapacidad. El tema de inamovilidad es un derecho diferenciado, es un derecho aparte. Entonces, para eso también estamos realizando la propuesta de modificación normativa en 2 artículos para que se pueda dar acceso. Ahora bien, estas propuestas tienen que ser canalizadas por las instancias competentes. Hoy hemos visto la voluntad política del Estado para aquello, la definición de que pueda ser en un corto plazo, y pues como Defensoría del Pueblo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir en la instancia de persuasión para que esto ocurra. Muchas gracias por la información. Están ahí las propuestas muy claras. Corresponde a las instancias del Estado considerarlas, procesarlas y desde luego aplicarlas, porque se trata de buscar la vigencia de los derechos de esas personas con algún grado de discapacidad.